Una pesadilla vivieron integrantes de varias familias del barrio Santa Rosa de Lambaré tras recibir la visita de patoteros vestidos con camisetas de Cerro Porteño. Ayer en horas de la noche, luego del superclásico del fútbol paraguayo, ingresaron a las casas y causaron destrozos. Ocurrió en el barrio Santa Rosa de Lambaré. Barras bravas de Cerro Porteño que venían en 3 buses descendieron y se enfrentaron con gran violencia. Ni la presencia policial hizo que los barras bravas paren de amedrentar en la zona. Pero los enfrentamientos no quedaron solo en las calles. Una familia también fue víctima de los atropellos cuando empezaron a apedrear su casa. Porque nosotros ya estábamos todos adentro como para dormir y ahí escuchamos la gente que corrían, escuchamos balas, pistolas, todo. Y ahí y después de ahí yo ya no puedo contarle, lo único que escuchábamos es que ya entraron en la casa. Entramos todos en una pieza, nos encerramos ahí, le metí a mi hija en el ropero, a mi hijo, a cada uno. Le tenemos a una beba de 1 mes y medio. Sí que nos asustó muchísimo y empezaron a romper nuestras ventanas, entraron en la casa, en la pieza de mi hermano rompieron toda su puerta. La pieza es un desastre, hicieron por nuestra casa. Los hinchas arrasaron con todo a su paso, rompieron vidrios, puertas, ventanas y el parabrisas de un vehículo. Los afectados lamentaron la falta de acompañamiento por parte de la Policía Nacional. El oficial dijo: esto es normal cada clásico, pero esto no puede ser normal nunca en la vida como cada clásico. Y tienen que hacer algo para prevenir y tienen que ir custodiado. Ningún hincha pudo ser detenido, ya que cuando la policía llegó al lugar, todos habían huido, indicó el comisario Zacarías Centurión.